Muy buenas tardes, señores. Empezamos hoy, sábado 22 de noviembre del 2025, con la sesión 1 de este proyecto, que es el proyecto Reconstituyente, la iniciativa del Reconstituyente, el proyecto didáctico público del Reconstituyente y la parte privada del Reconstituyente. Pero esa la dejamos al margen, porque es la parte privada. Esto es aprender derecho para que no te engañen, ¿vale? Desde cero. Es más, aprende derecho para revertir el adoctrinamiento a partir de los 16 años, ¿vale? Porque ya veréis cómo voy a enlazarlo. Desde conocimientos que se supone que se adquieren en la ESO, ¿de acuerdo? Ya os he hablado sobre mis principales preocupaciones respecto de la realidad que vivimos como ciudadanos del pueblo español y como seres humanos, por cierto. A su vez, en la sesión cero os he dado un detalle informal sobre los tres pilares del proyecto: la iniciativa del reconstituyente, como ya os he dicho, el poder del reconstituyente, el poder reconstituyente. Existe la teoría del poder constituyente, que no puede darse si no hay un proceso de deliberación. Disculpen. El poder destituyente y ahora el poder reconstituyente, que básicamente es una mezcla de los dos anteriores, es un desarrollo de los dos anteriores con una precognición clara, que es la de evitar el conflicto. Y una vez dada una subversión constitucional, ¿vale? Retomar otra vez los orígenes de esa posición constitucional originaria. Reconstituir, ¿de acuerdo? Que es la acción de un pueblo unido bajo el mismo espíritu. El proyecto público del reconstituyente, vale, la iniciativa reconstituyente es la acción de un pueblo unido bajo el mismo espíritu, ¿vale? El proyecto del reconstituyente, que pretende revertir el adoctrinamiento y reconstituir los conocimientos y con la utilidad práctica que tiene el derecho sin abandonar la praxis. Sin ahondar en la praxis, perdón. Y el proyecto privado, que es además esa parte que sí que ahonda en la praxis. Os he hablado de cómo el proyecto del poder reconstituyente tiene el potencial de destituir y reconstituir a nuestros representantes públicos, y ya que existe suficiente legitimidad para usar el derecho en conjunto. He expuesto varias cuestiones iniciales como el hombre amoral y el subjetivista, ese ser interno que habita en nuestro interior y del que debemos deshacernos en estos tiempos, sobre todo para seguir adelante. ¿Por qué debería hacer yo algo, como votar, preocuparme de no ser un idiote? Es decir, estar atento o ser, además, ya que tengo el derecho de votar y el deber de votar, tengo que ser sabedor de todo lo que ocurre en mi sociedad para poder votar con más o menos atino, más allá de mis propias ideologías. Ser un ser político, quizás, podría decir. ¿Por qué debería yo estudiar? Salvo, claro está, cuando ese estudio sea para condicionar algún derecho humano, como por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad. Por ser esos estudios un adoctrinamiento activo y efectivo, público y notorio, con participación de los funcionarios, docentes y mediáticos. ¿Por qué yo tengo el derecho a hacer, decir y pensar tal cosa y otro no debería tener el derecho de poder hacer, decir o pensar distinta cosa? Aquí el subjetivista. Y considero que falta el elemento comparativo tanto en la corriente filosófica como en su afección social e individual. Cuando un economista entiende el precio de algo, es porque lo compara con algo. Por ejemplo, en estos días con el precio del oro. ¿Cómo voy a saber yo cuánto cuesta algo si no lo comparo con cierto valor? Hoy en día ese cierto valor es el oro, ¿vale? En el filósofo entiende que el filósofo entiende precisamente que el ser humano va a seguir una corriente sea cual sea, sin pretender
que ese ser humano sea caprichoso o no. Aquí lo que haremos será coger esa función filosófica que es la de desarrollar esa vivencia, esa corriente filosófica, ese modo de vivir, y compararla ¿con qué? Pues aquí con el iushumanismo, como os vengo diciendo. Entonces, el valor del ser humano en este proyecto es absoluto, ¿vale? También es cierto que hay que entender que no todas las culturas le dan el mismo valor al ser humano. Sí que es cierto que la cultura hispánica históricamente es iushumanista, por ser su doctrina de preferencia el cristianismo. Véase, por ejemplo, la nota que Dios nos dio, que nos hizo a su imagen y semejanza. Os hablaba del hábito filosófico, del hablar del uno, y entender que el ser humano que sigue dicha corriente analiza en el ensayo lógico y filosófico, no es caprichoso y va a seguir la corriente a rajatabla, sin pretender compararla con alguien o con algo. Analicé en otros vídeos el principal problema, o al menos más elevado, entre nuestros poderes ejecutivo y el poder judicial: la filosofía del ser y la realidad frente a la filosofía del bien y la acción. El primero lo utiliza el poder ejecutivo y el segundo el poder judicial. A nadie se le debe juzgar por ser, sino por lo que haga. Del bien y la acción buena o mala, obviamente. Se prefiere la buena y se rechaza la mala. 2 más 2. Quiero decir, no hace falta ahondar más en esto, que hasta un niño de 3 años entiende esto, ¿vale? La metaética no cognitiva, de preferencia socialista, frente a la metaética cognoscitiva del humanismo. La psicología frente a la filosofía de lo moral y la importancia de esta última. Momento este de relacionar los conceptos para ser capaces de actuar como ciudadanos autónomos. El ser humano, su juicio. Así que ya sabes, si quieres aprender más de derecho y desde cero, dale like, suscríbete y participa. Serás capaz de autorrepresentarte como ciudadano autónomo y así evadir el adoctrinamiento y defender tus propios intereses. Pero sobre todo participa en la iniciativa pública, esa de la educación para todos, la unión en un único camino recto y humanista, que es lo que se necesita. El pueblo español te lo agradecerá. Vale para todos los pueblos de la zona gris de este mapa. No olvides visitar este canal, que puede que a ti no te interese, pero seguro, sin duda, a otros muchos sí. Comparte.